Si quieres al ratito te digo. Muy bien. Bueno, Sí, dime, entonces dime. voy a presentar a nuestro expositor de hoy. Va a hablar Ismael Romo Alvarado y nos va a hablar sobre una aplicación de las bases de Grosvenor para simplificar sistemas definidos sobre cuasigrupos. Entonces, pues muchas gracias, Ismael, bienvenido y pues adelante. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hablar de una aplicación de bases de Grosvenor para simplificar estos sistemas que están definidos sobre un cuasigrupo. Este tema corresponde a la primera parte del segundo capítulo de mi tesis. Mi asesora es la doctora Paz y mi coasesor es el doctor Alonso. Los cuasigrupos son una generalización de los grupos y están relacionados con un objeto llamado cuadrado latino que tiene aplicaciones en física, en criptografía, en combinatoria, en estadística, en muchos lados. Por eso consideramos pertinente hacer un estudio de estos objetos. El objetivo de esta charla es describir a los cuasigrupos como funciones booleanas y voy a mostrar un algoritmo que hace esto posible. Además, voy a determinar un sistema equivalente a un sistema de ecuaciones definido sobre un cuasigrupo. Y finalmente, vamos a utilizar las bases de Grosvenor para simplificar este sistema obtenido. Y con esto, la dinámica de esta charla va a ser la siguiente. Voy a hablar de dos representaciones de una función booleana y voy a ver cómo determinar una a partir de la otra. Después, voy a hablar de la conexión que existe entre cuasigrupos y funciones booleanas. En dado caso de que no tuvieron oportunidad de asistir a la plática que di el año pasado, voy a dar un pequeño repaso de bases de Grosvenor. Y finalmente, voy a hablar de sistemas definidos sobre cuasigrupos. Bueno, una función booleana es una función que va de f2n a f2. Al conjunto de funciones booleanas yo lo voy a denotar como Bn. Y aquí podemos hacer algunas observaciones de las funciones booleanas. La primera es como la cardinalidad de f2n es 2 a la n, tenemos un total de 2 a la 2 a la n funciones booleanas. Además, si a nuestro conjunto lo equipamos con las operaciones suma y producto definidas de esta forma, donde las operaciones circuladas son las operaciones del campo F2, vamos a tener que esta estructura es un anillo conmutativo con identidad. Y aquí voy a empezar a hablar de la representación de las funciones booleanas. Una muy conocida es la tabla de verdad. Y la tabla de verdad es una lista de evaluaciones donde los elementos en el dominio están ordenados en un orden monomial. Entonces, el orden de la lista está inducido por este orden. Un ejemplo de esto es esta función booleana, donde tenemos esta lista de ceros y unos, donde el orden de los elementos en el dominio es el orden lexicográfico reverso. Esto es, de que propongo uno como mayor que el otro, y si yo hago la resta, el grande más el pequeño, observo el primer elemento no cero de derecha a izquierda, y si es positivo, entonces nuestro candidato a ser el más grande es precisamente más grande en orden lexicográfico reverso. Y podemos observar que todos estos elementos están ordenados de esa forma, y esta es la tabla de verdad. Para hablar de la otra representación, que es la forma normal algebraica, yo voy a considerar un cociente. Vamos a considerar este cociente, donde el ideal i es el generado por estos polinomios. Podemos hacer algunas observaciones de este cociente. La primera es, como este polinomio está en la clase del 0, tenemos que elevar una variable al cuadrado, es lo mismo que elevarla a 1 en el cociente. Por inducción podemos determinar que la variable elevada a cualquier natural va a ser lo mismo que elevada a la 1. Y con esto ya tenemos una descripción de cómo son las clases en este cociente. Y tenemos el término constante, los términos que son lineales, los productos de dos variables, notemos que cada variable tiene exponente 1, y finalmente el término que corresponde al producto de todas las variables, donde todas estas A's están en el campo F2. Y como nomás puede haber dos posibilidades, ya sean ceros o 1, vamos a tener que la cardinalidad de este conjunto es 2 a la 2 a la n, que coincide
con el número de funciones booleanas que tenemos. Y con esto tenemos el siguiente resultado, que el anillo de funciones booleanas es isomorfo a este cociente. Voy a dar un pequeño bosquejo de la prueba. Ya tenemos que las cardinalidades son iguales. Entonces, solo nos hace falta determinar un homomorfismo inyectivo. Y el homomorfismo inyectivo que proponemos es esta phi, que es un mapeo que va del cociente al anillo de funciones booleanas. Toma una clase y la manda a una función booleana. Y esta función booleana lo que hace es tomar elementos de F2N y evaluarlos en el representante de la clase. El bosquejo rápido de la prueba es... ¡Ay! Se me adelanto. Ver que esta phi está bien definida, ¿a qué me refiero? Que yo elijo dos representantes diferentes y la imagen sea dos representantes diferentes desde la misma clase y la imagen sea la misma. Y también que phi preserva producto y suma. Y finalmente, probar que el kernel de phi es nuestro ideal i. De esta forma vamos a tener que una función booleana va a tener la forma de este polinomio. En la literatura, por lo general, no se encuentra de esta forma. Se encuentra descrita como esta combinación de coeficientes en F2 y estas variables. Esta representación se le conoce como la forma normal algebraica. Y yo puedo determinar la forma normal algebraica dada ya la tabla de verdad. Voy a ilustrar cómo se hace esto con un ejemplo. Voy a dar una tabla de verdad, o una cosa que olvidé mencionar. A partir de este momento, el orden de todos los elementos en el dominio es el orden lexicográfico reverso, el que pusimos en el primer ejemplo. Entonces, yo voy a tener que las evaluaciones en 0, 0 es 1, bueno, todas estas evaluaciones es lo que corresponde a toda esta tabla de verdad. Los elementos en el dominio están en orden lexicográfico reverso. Pero sabemos, por lo anterior, que una función booleana en dos variables puede ser escrita por este polinomio. Entonces, si nosotros realizamos las evaluaciones, vamos a determinar que, bueno, primero evaluamos en el 0, 0, se me va a anular estos tres términos, me queda A0, 0, y ya sabemos de la tabla de verdad que esto es 1. Y si hacemos las demás evaluaciones, vamos a tener expresiones de esta forma y las igualamos con el término correspondiente en la tabla de verdad, y lo que hacemos es que determinamos cada uno de los coeficientes. Así tenemos que, dada la tabla de verdad, podemos determinar la forma normal algebraica y viceversa. Puedo yo evaluar en orden lexicográfico reverso y determinar la tabla de verdad. Bueno, ya mencionado esto de las dos representaciones de una función booleana, voy a hablar ahora de los cuasigrupos. Un cuasigrupo es un par de un conjunto no vacío con una operación binaria, tal que cumple que este sistema tiene solución única X y Y para cada A y B en el cuasigrupo. Aquí podemos hacer algunas observaciones. Podemos ver que en general un cuasigrupo no es ni asociativo ni conmutativo. Y todo grupo es un cuasigrupo. En un grupo existen los inversos. Entonces, solo basta tomar una de las dos ecuaciones y podemos aplicar, en este caso podemos aplicar A inversa por la derecha y vamos a tener que, y como los inversos son únicos, vamos a tener que B por A inverso va a ser X y es una solución única. Entonces, todo grupo es un cuasigrupo. Además, dado que tenemos la solución única en X y Y, se cumple la propiedad de la cancelación. Y esto nos dice que en la tabla de Cayley no hay elementos repetidos en las filas y en las columnas. Esto se parece mucho a la estructura de un arreglo, estos arreglos se llaman cuadrados latinos, que es un arreglo cuadrado en el cual no se repiten elementos ni por filas ni por columnas.
Y sabemos que esta estructura es un cuasigrupo sí y solo sí. Su tabla de Cayley es un cuadrado latino. Voy a trabajar yo con cuadrados latinos de un orden en particular. Este orden va a ser 2 a la n. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que el orden de estos cuadrados latinos es lo mismo que la cardinalidad de F2n. Entonces, van a existir biyecciones entre estos dos conjuntos. A estas biyecciones yo las voy a llamar identificaciones. El primer objetivo de esta plática es ver a los cuasigrupos como funciones booleanas. Y de nuevo, voy a ilustrar cómo hacemos este proceso con un ejemplo. Voy a considerar un cuasigrupo de orden 4, donde su cuadrado latino asociado es este, y voy a considerar una identificación. Al A lo identifico con el 0, 0, al B con el 1, 0, al C con el 0, 1 y al D con el 1, 1. Entonces, el cuadrado latino anterior lo puedo representar de esta forma. Ahora lo que voy a hacer es acomodar todos los términos del cuadrado latino en un orden específico. Voy a dar una lista de 4 tuplas donde los primeros 2 componentes van a corresponder a estos elementos y las últimas 2 tuplas van a corresponder a estos. Y en esta lista voy a colocar los correspondientes a la multiplicación de cada 2 términos. ¿Verdad? Por ejemplo, el 0, 0 le corresponde en el producto al 0, 0, lo ponemos en la lista. El 1, 0 con el 0, 0 es el 1, 0 y lo ponemos en la lista. Si somos algo minuciosos, estamos colocándolo por filas y coincide con el orden lexicográfico reverso. Entonces, tenemos 2 listas de ceros y unos. Entonces, existe una función booleana tal que si yo evalúo en estas 4 variables, me va a dar toda esta lista de ceros y unos, una función booleana para la primera y una función booleana para la segunda. Y nosotros realizamos un programa que hace esto, o podemos programar el algoritmo anterior. Yo tomé otra vía, pero ¿va? Y determinamos que estas funciones booleanas que describen estos elementos son estas 2. Y podemos decir que el producto se identifica con este par de funciones booleanas donde al primer elemento del producto le van a corresponder las variables x1 y x2 y al segundo elemento del producto le van a corresponder x3 y x4. Hay algunos autores que prefieren describirlo de esta forma. Esta es la identificación del primer elemento del cuasigrupo y esta es la identificación del segundo en el producto. O ya hay algunos que simplemente ponen A por B igual a esta n-tupla de funciones booleanas. Y este resultado se puede generalizar. Si tenemos un cuasigrupo de orden 2 a la n y una identificación, entonces van a existir una n-tupla de funciones booleanas que dependen de 2 n variables, donde las primeras n variables le van a corresponder al primer elemento del producto y las últimas n variables le van a corresponder al segundo elemento del producto. Y nosotros realizamos un programa. Y este programa hace lo siguiente. La entrada es el cuadrado latino y es importante que ingresemos el cuadrado latino con valores numéricos. Y lo que hace es que hace la identificación del cuadrado latino con el orden lexicográfico reverso. Después acomoda las tablas de verdad para las n-tuplas y finalmente genera la forma normal algebraica. Esto es un ejemplo de cómo sería el programa. Nosotros ingresamos el cuadrado latino por filas. Sí, olvidé mencionar eso, sí. Ingresamos por filas el cuadrado latino y luego ya que lo corremos, nos va a dar
una lista de funciones booleanas que llegan a describir este producto. Bueno, voy a dar ahora el repaso de las bases de Grobner. Algo rápido. Primero tenemos el lema de Dixon que nos va a ayudar a asegurar que todo ideal tiene una base de Grobner. Es que todo ideal monomial es finitamente generado. Nosotros queremos dar un ideal de monomios. Para eso vamos a definir este conjunto. Sea un ideal y un orden monomial, es importante que mencionemos esto. Entonces, definimos el conjunto de términos principales. Es del ideal I. Es solamente considerando el término principal de un elemento en el ideal I tomando el orden monomial. Un resultado que tenemos es que este ideal es un ideal monomial. Entonces, por el lema de Dixon es finitamente generado, pero más aún, existen un conjunto finito de polinomios en I, tales que sus términos principales generan al ideal generado por los términos principales de I. Y esto implícitamente es la base de Grobner. Una base de Grobner es un conjunto finito de polinomios tales que sus términos principales generan al ideal generado por los términos principales del ideal I. Las bases de Grobner cumplen con muchas propiedades. Aquí las propiedades que vamos a destacar son 3. Y estas son que la base de Grobner genera al ideal I. La segunda es que todo término principal del ideal I, existe un término principal de alguna G que divide a este término principal. Y además, si ya tenemos que nuestro ideal I es finitamente generado, en este caso por un conjunto finito de Fs, tenemos que el conjunto de ceros de las Fs es el mismo conjunto de ceros que en las Gs. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estos dos sistemas tienen las mismas soluciones. Esto es lo que vamos a utilizar para simplificar las bases que vamos a obtener. Y aquí voy a hablar de sistemas definidos sobre cuasigrupos. Vamos a considerar un cuasigrupo de orden 2 a la n, y en general sabemos que un cuasigrupo no es conmutativo y no es asociativo. Entonces, para que nosotros podamos programar una forma de cómo iterar estas funciones booleanas, tenemos que definir un producto izquierdo y un producto derecho. Y lo que nos dice esta última propiedad es que es importante que yo considere que el punto de partida sea ese, el que tengo definido en el producto. Para ilustrar esto, voy a considerar este producto. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar Y1 con Y2. Y2 se multiplica por la derecha y me da el primer producto. Después Y3 multiplica por la derecha y ya tenemos el segundo producto. Y2 multiplica por la izquierda, Y1 multiplica por la izquierda y es eso. Pero nosotros queremos utilizar funciones booleanas porque ya tenemos la herramienta de que existe una n-tupla de funciones booleanas que describe este producto. El detalle aquí es tener cuidado con las variables que se tomen, con el orden de las variables. Entonces, tenemos que una n-tupla de funciones booleanas representan a nuestro producto. Entonces, vamos a hacer el producto anterior por partes. Primero, evaluamos las funciones booleanas con las variables a las cuales le corresponde Y1. Y en las primeras n entradas. Y en las últimas n entradas, las que le corresponden a Y2, en este orden. Después, para la segunda iteración, vemos que Y3 está multiplicando, entonces las primeras variables que se consideran son las de A1 y
Las últimas n variables son las que corresponden a Y3 y podemos hacer este proceso. Ahora, en el programa que nosotros realizamos, definimos un producto izquierdo y un producto derecho. Entonces, únicamente en este programa y en el trabajo de la tesis, propuse un cambio de notación. El producto que teníamos anteriormente, yo lo denoto de esta forma. Y1 es multiplicado por Y2 por la derecha. Entonces, yo lo voy a denotar como 1, que le corresponde a Y1, multiplicado por Y2 por la derecha. El signo más es correspondiente a la derecha. Y luego se multiplica Y3 por la derecha, entonces se pone más 3. Y luego se multiplica Y2 por la izquierda, y aquí ponemos el menos que va a corresponder a la multiplicación izquierda. Y así. Esto porque en el programa lo único que tienes que hacer es ingresar dos listas. Ingresas la lista de los números y unos y ceros para los signos. Para más se le pone 1 y para menos se le pone el 0. Y de esta forma te arroja el producto. Un problema que puede generar esta forma de operar es que estamos operando uno a uno. Yo llamo esto como si fuera una cadena, que después de realizar un producto se multiplica con otro, pero ¿quién te dice que no puede eso multiplicarse con otra cadena? Entonces, para estos casos, lo que hacemos es que multiplicamos, corremos el programa para una cadena y corremos el programa para otra cadena y al final esas dos las metemos dentro de otra cadena y listo. Así solucionamos estos problemas que pueden surgir. Para ilustrar todas las ideas anteriores que mencioné, voy a dar un pequeño ejemplo. Este ejemplo es del artículo donde me basé para este trabajo. Voy a considerar un cuasigrupo de orden 4, donde su cuadrado latino asociado es este. Voy a considerar una identificación. Adelante. Voy a considerar esta identificación. Al 0 lo identifico con el 0, 0, al 1 con el 1, 0, al 2 con el 0, 1, al 3 con el 1, 1. Y utilizando nuestro primer programa que vimos, determinamos que las funciones booleanas que describen el producto son estas dos funciones booleanas, donde a la primera variable en el cuasigrupo le corresponden estas dos variables y a la segunda variable del cuasigrupo le corresponden estas. Y con esto voy a definir este sistema, voy a dar este sistema sobre el cuasigrupo. Lo que vamos a hacer es que a cada variable, cada y, la vamos a identificar con un par de variables, como cada una se identifica con un par, vamos a identificarlo con un par de variables y lo que vamos a hacer es que vamos a iterar nuestro programa. De aquí, de todo este producto, se van a desplayar dos funciones booleanas y como esto está igualado a 3, con su identificación al 3, vamos a tener 2 ecuaciones por cada ecuación que tengamos. Entonces, nosotros metimos todo esto al programa para que calcule cómo son las funciones para generar un sistema equivalente a este sistema. Bueno, nos llevó una sorpresa de que el resultado es un sistema grande, muy, muy grande. Son 8 ecuaciones muy feas. Para que se den una idea, esta es una ecuación. Y son 8 ecuaciones de ese tipo. Parece ser que queriendo solucionar el problema, lo empeoramos. Pero aunque ya es en un terreno conocido, es en el cociente, el que mencioné al inicio. Para esto vamos a utilizar las bases de Grobner. Recordemos que las bases de Grobner tienen la propiedad de que todo término principal de aquí va a ser divisible por algún término principal de la base de Grobner. Entonces, mínimo vamos a tener, menor o igual número de variables. Utilizamos bases de Grobner para estas 8 ecuaciones y el resultado que nos dio es este sistema.
Si nosotros resolvemos este sistema que podemos ver, es mucho más fácil de resolver, vamos a tener los valores para las X. Y con esto, como utilizando la tercera propiedad que vimos de bases de Grobner, el conjunto de ceros de este es el mismo que el conjunto de ceros de estas 8 ecuaciones tipo esta. Y teniendo resuelta esos valores, vamos a poder determinar las soluciones de este sistema de ecuaciones. Habiendo ya cumplido mi tercer objetivo, aquí concluye mi plática. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, muchas gracias, Ismael. Sí. Entonces, pues no sé si tengan preguntas, comentarios, discusión, cualquier cosa. Hay tiempo para... Sí, perdón. Decía que un aplauso. Un aplauso, sí. Muy bien, claro. Yo tengo una pregunta. ¿Los cuadrados latinos siempre están, cómo se puede decir? O sea, ya sabes, dado un cuasigrupo, ¿siempre sabes cuál es el cuadrado latino que le corresponde o cómo lo determino? Bueno, con las relaciones, es ¿no? que ya del está dado. cuasigrupo. Pero digamos, si hay como una forma de decir, bueno, a lo mejor no tiene sentido lo que voy a preguntar, pero si hay una forma de decir, por ejemplo, no sé, el cuasigrupo tiene tantos elementos. Y entonces, sin conocer tú como la operación dentro del cuasigrupo, puedes decir quién es su cuadrado latino o se construye con la operación o cómo hace. Sí, a lo se mejor si construye con pudieras operación. aclarar un poquito más sobre ese proceso, ¿no? ¿Cuál es la relación? A lo mejor repetir un poquito. Sí. Es que para tener el cuadrado latino sí necesitas ya tener los productos hechos. La operación. Exacto. Entonces, sí, y para que se vea así como cuadrado latino. Ay, ¿dónde lo dejé? Así, para que se vea así como cuadrado latino, primero tiene que ser de orden finito. ¿Sí me va a entender? Pues sí, Sí, o básicamente. sea, un cuasigrupo de orden finito, pues, ¿no? Sí, ya Ajá. lo vi. O sea, es como cuando, pues sí, como lo dice él, ¿no? Cuando calculas, básicamente estás como realizando todas las operaciones entre los elementos. Sí. Sí, exactamente. Ya. Sí, creí que lo determinaban de otra forma. Ok. Gracias. Nada. Entonces, pues, esto tiene la desventaja de que no es un método que, o sea, sirve nada más para cosas finitas. Entonces, hay, por ejemplo, personas que trabajan con cuasigrupos infinitos, como por ejemplo, en QSEI, el doctor Nesterov, me parece, él trabaja, pues Osvaldo creo que sabe algo sobre eso, trabaja con estas cosas como lazos y cuasigrupos infinitos, perdón, y este tipo de cosas que tienen aplicaciones en física. Pero pues sí, de estas técnicas para usar las funciones booleanas y para pues luego poder usar bases de Grobner y resolver los sistemas, pues sí, hasta ahorita nada más están desarrolladas o nomás existen pues para cuasigrupos finitos. O sea, tal vez haya alguna manera, ¿no? De hacerlo para infinitos, pero no sé, habría que pensarlo más. Muy bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues bueno, si no hay preguntas por ahora, más preguntas, pues agradecemos de nuevo a Ismael y pues sí, será todo por hoy entonces. Nos veríamos hasta la siguiente semana. Okay. Gracias. Yo nomás felicito Sí. a Ismael por el esfuerzo, no ha sido fácil, pero ahí vamos. Sí. Igual me uno a la felicitación. Sí. Gracias a todos. Gracias. Bueno, gracias. Nos vemos. Vale, nos vemos. Gracias, hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye. Felicidades, Isma, muy bien. A seguirle chambeando. Sí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Me noté muy nervioso, ¿verdad? No. Muy bien. Todo muy bien. Muy bien explicado. Pues a Sí. seguirle. Gracias, sí. Nos Ahora sí. vemos.
a Nos descansar. vemos. Por ahí nos conseguimos. Bye. Bye.